Amigos de Entre Puntos, hoy hemos dedicado nuestro programa a la poesía para estar a tono con la Semana Internacional de la Poesía que se inicia este próximo lunes en Santo Domingo. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, son 15 países invitados y por supuesto nuestros poetas dominicanos. Imagínense, señores, que el próximo miércoles tendremos lo que ellos llaman la Hora de la Poesía. Y en esta actividad se leerán poemas en todos los centros educativos del país. El ambiente, ¿verdad?, de actividades como esta, lo que me gusta a mí es que despierta sensibilidad en los jóvenes estudiantes, descubriendo nuevos talentos e incluso también sentimientos guardados que afloran, ¿verdad?, definiendo gustos, personalidades. A lo mejor usted no sabía que le gustaba la poesía y resulta ser un autor después. Bueno, lo interesante de esto es que simultáneamente ese día se realizarán actividades en muchísimos lugares del país, en Santiago, en Baní, en San Pedro de Macorís, muchísimos lugares. Y el viernes culminará con la actividad en el Monumento Montesinos, donde poetas declamarán versos en una fiesta de la poesía. Bueno, pero para hablar sobre este tema, sobre la poesía, sobre la Semana Internacional, nos acompañarán durante esta hora de programa los poetas Ángela Hernández, José Enrique del Monte Soñé y Basilio Beliar. Nos vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados. Amigos, les recordamos que este programa llega a ustedes con la colaboración del Ministerio de Turismo, siempre haciendo una magnífica labor para el desarrollo del turismo sostenible en nuestro país. Bueno, ya estamos aquí con José Enrique, con Ángela Hernández y Basilio Beliar. Bienvenidos todos a Entre Puntos. Gracias. Señores, este es un programa diferente, es un programa distendido, nada de políticas ni cálculos electorales, ¿verdad? La poesía, señores, siempre ha existido, a veces con más fuerzas, otras veces más resacadas, pero siempre ha sido importante, ¿verdad?, plasmar en nuestros sentimientos en el papel, porque yo creo que para uno es importante, cada persona es distinto, ¿verdad? Cuando yo me imagino que cuando la poesía era transmitida como expresión oral, como que era difícil concebirla, había muchas canciones que también eran forma de poesía, pero yo me imagino que la letra variaba mucho para nosotros los que tenemos mala memoria, por ejemplo, e incluso concebirla, porque quizás es el tiempo en que vivimos nosotros y principalmente nuestra generación está muy acostumbrada a hacerlo todo sobre el papel. Y uno es como nosotros los arquitectos, José Enrique y yo que somos arquitectos, bueno, hasta que uno no tiene, por lo menos la generación nuestra, no sé, tú ya no estás de profesor tampoco, no sé cómo ahora los muchachos lo harán, pero a lo mejor también la poesía, digo, tengo que verlo. Yo tengo que, incluso a veces cuando, hasta para entender algunas cosas, necesito tener un papel y un lápiz en la mano, de manera que uno en eso es, bueno, tiene una estructura preconcebida. Pero en fin, es como plasmar los sentimientos sobre un papel, es imprimir incluso un sello de lo que uno mismo es, ¿verdad? La poesía puede ser una forma también de describir pues lo que ha sido la vida, los logros, las peripecias, las hazañas de uno, pero cada uno tiene su estilo de poesía, hay muchos estilos, los temas de siempre, el amor, el odio, la vida, la muerte, en fin, todo está cargado de sentimientos aunque no lo pongamos en un papel. Comencemos este programa sobre la poesía y sobre la Semana Internacional de la Poesía, hablando de cosas como, bueno, cómo ha cambiado la poesía, qué es lo que ustedes quieren lograr con este festival, con esta semana, que ya es la 8ª que se celebra en nuestro país, o sea, no es un evento nuevo, cómo ha sido, cuál es la acogida que ha tenido. Pero primero, la poesía. ¿Por qué ustedes se consideran poetas, José Enrique? Bueno, yo creo que uno no elige ser poeta, sino que uno siente en un momento dado la necesidad de expresar algunas cosas a través de una estructura que se puede llamar un poema. Pero la poesía es una herramienta muy abierta, o sea, ya los límites de lo que es o no poesía
se difumina a medida que va pasando el tiempo. Hay poetas muy avanzados que utilizan incluso no palabras para transmitir lo que están diciendo, incluso imágenes, y hay poetas que siguen escribiendo de forma tradicional, con las estructuras de la rima y los versos ya medidos y todo eso. O sea que hay una diversidad inmensa, pero uno no decide ser poeta, sino simplemente uno se siente que está involucrado en una manera de expresar o de traducir el mundo que le rodea, de alguna manera. Esa es mi experiencia. Yo creo que traducir el mundo es un poco el concepto. Ángela, ¿cuándo fue la primera vez que tú te viste frente a un papel y decidiste expresar esos sentimientos X, que quizás me puedes describir cuáles fueron en este momento, si recuerdas? ¿Cuándo fue quizás en tu adolescencia que comenzaste a querer poner en blanco y negro esos sentimientos y qué sentiste, por qué lo hiciste? Yo creo que la poesía está en los genes de la humanidad y que de alguna manera todas las personas somos poetas. De hecho, a veces uno escucha a cualquier persona que nunca ha mencionado la palabra poesía, que de pronto tiene una imagen o, por ejemplo, una muestra. La noche estaba tan oscura o estaba tan dura como un dulce viejo, por ejemplo, dice, como un pan viejo, dice una señora, ¿no? Entonces la poesía está en los genes de la humanidad, construyendo, inspirando, renovando. Y una de las muchas vertientes de la poesía, de los muchos poderes de la poesía, es de hacer catarsis. Ese es uno de los muchos, no es el único. Alguna gente cree que es el único. En mi caso, yo empecé a escribir como una catarsis, o sea, cuando los sentimientos, los humanos somos de sentimientos complejos, sí, pero a veces se complejizan tanto que son inmanejables, ¿no? O difíciles de domesticar, ¿no? O de imponerles la razón. Entonces, en el caso mío, yo empecé a escribir poesía cuando me desbordaban los sentimientos, las emociones encontradas, la tensión emocional. Y en ese caos, porque es un caos lo que se arma, que yo siempre digo a la gente, nunca se desesperen porque sientan que se están volviendo locos, porque sientan que tienen un caos de sentimientos, porque todo eso es parte del ser humano, ¿no? ¿Ayuda la poesía a organizar ese caos? Totalmente. Yo empecé a escribir para convertir en visible, inmanejable, aquellos aspectos de mi entendimiento, de mi sentimiento, que son indescifrables. O sea, es que como te conociste mejor, escribiendo. Seguro que sí. Relees tus poemas. Totalmente, y veo toda mi historia. Y uno lee la historia de la humanidad también a través de la poesía, y la historia del país se lee a través de la poesía. Claro. Y la historia personal de uno, por lo menos en mi caso, yo reviso cuadernos viejos y cosas no publicadas a veces. Épocas pasadas. Inmediatamente hay una recreación automática mucho más completa que si fuera una fotografía o que si fuera una descripción de un artículo. Yo creo que cuando se escriben cosas, hay, como dices tú, Ángela, como una conexión inmediata a aquel momento atrás, y eso es por la carga de sentimientos que hay en esas palabras. Entonces te pregunto a ti, Basilio, ¿son los poetas seres más complejos en personalidad? ¿Son más difíciles? ¿Cómo son? ¿Cómo es el poeta generalmente? Hay de todo, ¿no? Porque el poeta también es un ser humano antes de ser poeta, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, lo que pasa es que en la historia de la poesía ha habido poetas de mentalidades muy complejas. Solo basta pensar en los poetas malditos franceses y su temperamento y su comportamiento. O de Rimbaud, que es el gran, digamos, el poeta más precoz de la historia de la poesía. Y Rimbaud, pues, entonces, se le considera como el alquimista, el errante, el poeta que adjuró muy temprano de la poesía, que ya era un genio a los 19 años, a los 20 años. Y por lo tanto, digamos que Rimbaud es el paradigma del poeta que traiciona la propia poesía, que prefiere la aventura, la errancia, antes que la vida sedentaria, antes que escribir y que continuar escribiendo a pesar del éxito de su obra y de la recepción que tuvo y el impacto en Francia en el siglo XIX. Es decir, que
podríamos definir al poeta como un ser muy complejo, muy diverso, muy ambiguo, y también como un ser humano que también es capaz de escribir, pero también de soñar. Soñar es una palabra importante en la poesía. Entonces yo te pregunto a ti, José Enrique, ya no yéndonos solamente al poeta, sino al artista. Si hacemos un repaso en la historia, vemos que generalmente los artistas más famosos tienen personalidades muy complejas. Y es como traducir esa complejidad de temperamento en un arte y se da a luz como si fuera un hijo, ¿no? Y resulta un producto muy bueno. Bueno, muchas veces pasa esto con el poeta, que también lo ha dicho Basilio Belliard. ¿Por qué el artista es una forma de catalizar, ¿verdad?, toda esta emotividad, toda esta fuerza en un producto, igual que pasa en la poesía? ¿Hasta qué punto el artista es un ser más explosivo? O quizás pudiera ser todo lo contrario, quizás es tímido y por esta forma se expresa. ¿Cómo lo explicarías? Yo pienso que el artista es un ser marginal del sistema, siempre es un ser que está en contra de lo que la mayoría va caminando, ¿no? Porque hay una serie de reglamentos, una serie de cosas aprendidas por la popularidad, que de alguna manera el artista siente rebeldía ante eso, siente un afán de cambiarlo o de no adaptarse a esas cosas. Y lo va a hacer en cualquier manifestación del arte, y la poesía es una de ellas. Normalmente el poeta trata de romper con el equilibrio de las cosas. Es un arte muy peligroso, porque inclusive es un arte político. O sea, sí, la palabra es un arte que tiene mucho poder para modificar el pensamiento y modificar la sociedad. Y aunque en principio puede parecer un ejercicio personal, de repente cuando la poesía pasa a unos niveles ya de intercambio y de divulgación, es temida, ¿no? Sí. A través de la historia han habido muchos poetas que han muerto en cárceles por diferencias políticas o sociales, etcétera. Pero también el poeta tiene una sensibilidad, como los artistas, más allá del ser humano común. Aparentemente, por lo menos lo manifiesta. Y es que las cosas que pasan desapercibidas para muchas personas, el artista lo siente. Entonces lo siente, le vibra y tiene que transmitirlo, tiene que sacarlo y compartirlo. Y entonces esa sensibilidad es lo que hace que se adelante un poco al proceso y arroja luz a una situación del presente. Mientras las otras personas están dando vueltas en el problema, quizás el artista sale de ese problema y lo ve desde una óptica mucho mayor, y eso hace que tenga una visión muchísimo más revolucionaria, ¿no? Entonces es así, o sea, el artista es un elemento de cambio interior. Como bien dijo Ángela, ella misma ha tenido su experiencia como poeta, ya poeta nacional, que ella puede ver sus primeros trabajos y sus últimos, y en ella misma ha habido una revolución, y ella misma se autovalora, y asimismo su trabajo ha servido para que muchas personas también sufran esa misma transformación, a veces desde el punto de vista muy personal y a veces desde el punto de vista ya de una amplitud social. En el caso de los poetas, que es la palabra, que es lo escrito, que es lo oral, todavía es más manifiesto eso que dices, de que puede convertirse en una revolución del pensamiento. ¿En qué momento, Ángela, en general, en los poetas, pasa a ser una historia personal a una historia de tu sociedad? ¿Y en qué momento, en tu caso, pasó a serlo? Yo pienso que es prácticamente imposible separar la historia personal de la historia de la época. Sí. Porque es la de uno. Si el poeta o la poeta participa en su época, es una manera de participar en su época. Otros participan en un partido, sí, o participan en deporte. O sea, el poeta tiene una relación especial con el lenguaje. Y tiene, yo diría, para corroborar lo que dice José Enrique, digamos que si el alma tiene una piel, tal vez la piel del alma del poeta es muy fina. Y por eso sufre mucho, pero también goza mucho. O sea, puede apreciar belleza y con una intensidad que puede ser una intensidad lacerante también. Claro. Puede sentir el amor, puede sentir con mucha fuerza. Y no es que otras personas no puedan sentirlo así, es que además puede expresarlo, o sea, puede convertirlo en una obra de arte, porque un poema es una obra de arte también, o aspira a ser una obra de arte, sí, que está elaborada
con palabras, pero es una obra de arte que es sentimientos, emociones palpitantes. Y la poesía es muy diversa, o sea, hay una poesía épica, hay una poesía romántica, hay una poesía social, hay una poesía popular, es muy diversa, una poesía erótica, amorosa, pero de conjunto son distintas expresiones de lo que es el ser humano. El ser humano en búsqueda, en revolución constante, pero también en meditación. O sea, la poesía también es contemplación, es meditación, no solamente es ebullición. Entonces, viéndolo así, no puedo hacer una separación de la historia personal y la historia social. Yo trabajé en 2 antologías, una de poesía social, una de poesía amorosa. Y a través de 150 años yo estuve percibiendo cómo la percepción que tenía la sociedad del amor, a través de cómo los poetas, mujeres y hombres, la diferencia, por ejemplo, de las mujeres y los hombres, de percibir el amor, y la diferencia en distintas etapas de nuestra sociedad hasta el presente, de percibir y de nombrar el amor. Y lo mismo pasa con la social. O sea, lo que yo vi haciendo esa antología es una historia del país. ¿Y qué podrías decir en pocas palabras de cómo ha cambiado la percepción del amor en hombres y mujeres dominicanos? Bueno, sí, en la poesía. No es, bueno, yo creo que es mucho más irreverente ahora. Quizá la posición mucho de la más, relación, la mujer y el hombre, la posición que tenían en sí, las mujeres, en el caso de las mujeres, lo que es muy notorio es que las mujeres asumen su palabra, asumen su sentimiento, asumen su eros. Exacto. Y lo expresan. O sea, durante muchísimo tiempo se decía que las mujeres hacían poesía de alcoba, las dominicanas, porque hacían, y eso es relativo, pero vamos a decir que hacía una poesía donde había una fuerte autocensura, porque la mujer escribía de acuerdo a lo que la sociedad esperaba, y las que no hacían eso, muchas se suicidaron, porque lo que recibían del entorno a estas mujeres tan distintas, tan auténticas, pero por ser tan auténticas también tan rebeldes, era fuerte. Entonces, pero ya en esta época, las mujeres hablan de sus sentimientos, de sus sensaciones eróticas, de sus miedos, tienen mucho más valor para romper, para empezar, para renovarse, y todo eso se refleja en la poesía. Y en el caso de los hombres hay mucho más irreverencia, yo creo, en el sentido, hay prácticamente una negación de la poesía romántica, que el romanticismo fue un movimiento muy revolucionario a nivel del lenguaje, a nivel de la política, o sea, las naciones, porque la poesía está asociada así a la historia, todas las naciones de América, en sus inicios, fueron impulsadas por sentimientos románticos. Sí, del movimiento romántico, sí. Entonces, pues la poesía está intrínsecamente vinculada, o es parte intrínseca de la historia, de la humanidad, de la cultura y la historia del individuo. O sea, es interesante cómo una expresión singular también está revelando dimensiones y corrientes de una época. Sí. Incluso cuando eran poesías orales también. Sí. Imagínense qué tanto. Entonces, siguiendo esa misma línea, Basilio, ¿hasta qué punto en esta sociedad moderna, posmoderna, como quisiéramos llamarla, han cambiado ya no el amor en la poesía, sino los temas en la poesía? Porque a pesar de que esos mismos temas han cambiado, yo veo que los temas son los mismos, los temas de siempre. Realmente el ser humano evoluciona, pero siempre tiene los mismos, ¿verdad?, anhelos, las mismas preocupaciones. ¿Hasta qué punto hay temas distintos ahora? Nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos hablamos del tema actual en la poesía. Okay.
Bueno, nos acompañan en esta ocasión 3 poetas que además tienen otras ocupaciones, otras especialidades, pero son poetas de corazón: Basilio Beliar, Ángela Hernández, José Enrique del Monte Soñé, todos reconocidos. Bueno, Ángela, poeta nacional. Basilio es el coordinador de esta Semana Internacional de la Poesía, que es lo que nos ha traído hoy aquí a hablar de poesía. Sí. Y le preguntaba yo a Basilio en el segmento anterior, los temas de la poesía, ¿cómo han variado? Bueno, de acuerdo al espíritu de la época, pero siempre los grandes temas, los absolutos, como decía Hegel, siempre van a ser el amor, la muerte, la sociedad, el tiempo. Borges decía eso siempre, que eran 6 o 7 metáforas. Por eso la poesía de Borges a veces resulta monótona, porque él vuelve sobre los mismos temas. Pero a mí me encanta. Siempre va a diferenciar a un poeta de otro el tratamiento del tema. Y eso va a pasar también en la narrativa, en toda la literatura. Y en la experiencia del lenguaje, en los aportes técnicos, en los recursos, siempre va a cambiar, porque el espíritu de la época cambia, pero también el contexto histórico-social también cambia. Entonces el poeta es un individuo que vive enclavado en el presente, contrario al historiador que vive enclavado en el pasado. En ese sentido también no hemos abordado la poesía como el arte de la temporalidad, como la poesía es una forma de expresión del tiempo, ¿no? Y lo que el poeta hace es poner en crisis el tiempo, no el espacio, como ustedes los arquitectos, que lo que ponen en crisis es el espacio. El poeta vive peleando con el tiempo, con la temporalidad, tratando de poner en cuestión la presencia o el presente en relación. Aunque el arquitecto recorre el espacio en el tiempo. Sí. Entonces, en eso también se diferencia del historiador. Sí. El historiador nos cuenta el pasado y el poeta el presente. Pero el poeta, en cierto modo, también es un historiador, porque lo que hace es recrear el traduce pasado, el presente en sus palabras. Sí, entonces, por esa razón, entonces va a diferenciarse mucho el tema del tratamiento que le dé el poeta a los temas de la época. Y un gran poeta se va a diferenciar de otro es en el uso del lenguaje, como experiencia de la temporalidad también. Y la poesía como una forma de conocimiento. Hay algunos poetas también que trabajan mucho más el pensamiento que otros más la emoción que otros. No sé, ¿qué tú ibas a decir? No, yo iba a decir que ahora con los poetas más jóvenes, que tenemos ya en República Dominicana un auge de la poesía en jóvenes. O sea, aparentemente la poesía podría ser un arte de personas mayores, pero no es así. El país está lleno de nuevos poetas y muy buenos. Normalmente yo puedo notar que el tema de la ciudad es protagonista. O sea, anteriormente ese tema era secundario, ¿no? Habían unas preocupaciones de otro tipo. Pero ahora todos estos muchachos... ¿A qué se lo atribuyes? Yo me imagino se disfruta más. Yo me imagino que es una sociedad que es mucho más urbanizada. Claro, o sea, eso es así. Entonces su tema, su espacio es ese. Sí. Y sus lamentaciones son de lo duro que puede ser la ciudad o la soledad que provoca la multitud urbana, ¿no? Y todas las aspiraciones que tienen que no se les cumplen. Y entonces ahí, como bien dice Basilio, manejan un lenguaje incluso más directo. O sea, las quejas que pueden aparecer en el poema o lo que ellos quieren denunciar, de alguna manera utilizan unas palabras que son más llanas, más directas, más punzantes. O sea, ¿tú crees que el poema moderno es más digerible en cuanto a su lenguaje, Ángela? ¿Es más fácil o no? A veces estos lenguajes tan rebuscados que muchas veces no son fácilmente entendibles, están más de moda, menos. Háblame un poco de esto. Es que el lenguaje complejo de la poesía. Sí, va a seguir siendo diverso. O sea, vamos a encontrar en la poesía, tanto en la joven como en la poesía de más tiempo, siempre vamos a encontrar también esa diversidad. Unos poetas que escriben con mayor transparencia, otros que andan en una búsqueda tal vez en el mismo lenguaje más compleja. Pero desde el movimiento surrealista, que para Octavio Paz fue el movimiento estético más importante del siglo XX, yo creo que la relación con el lenguaje cambia en el sentido de que el poeta entiende que puede incorporarlo todo, lo onírico, por ejemplo, como hacían los surrealistas, lo onírico, lo mediúnico, el lenguaje automático, que es el lenguaje que no pasa por un razonamiento, sino que hay un flujo. Hemos comprendido, desde el siglo XX se ha comprendido mucho más la relación entre la complejidad de la psiquis y sentimiento del ser humano y del lenguaje. Entonces eso se ha reflejado en la poesía. Y yo creo que uno de los grandes temas de siempre, pero que ahora es más fuerte, es la incertidumbre. O sea,
hoy día es un gran tema que atraviesa la poesía ¿Vivimos independiente. con más incertidumbre que antes? Con- Es una incertidumbre, Bueno, es se una han perdido- incertidumbre distinta. Yo creo que sí, que se vive con más incertidumbre porque primero lo que se llamaron las grandes narrativas, las grandes soluciones ideológicas cayeron, entonces se produjo un gran Vacío. desencanto y también una gran incertidumbre. Y ha pasado también con las religiones, ha habido mucha crisis en términos de las creencias de la gente, de nuevas búsquedas, de democratizar, vamos a decir, incluso las prácticas religiosas. Y todo eso es un bregar con la incertidumbre. Entonces yo creo que la incertidumbre es el gran tema que atraviesa la poesía, tanto de los jóvenes como de los adultos y como de los viejos. Nosotros estamos con las revoluciones tecnológicas de comunicación, una revolución del conocimiento, que en 20 años conocemos del cerebro, por ejemplo, o del cosmos. Tenemos unos conocimientos que son deslumbrantes, pero son también desconcertantes. La física cuántica nos pone en juego todo el conocimiento tradicional que teníamos de la física, de la realidad, ¿no? Entonces, toda esa incertidumbre se expresa en la poesía y a veces, para buscar el lenguaje apropiado para expresar eso, también se convierte en complejo el lenguaje. Pero decía, la pregunta es, ¿siempre hay que comprender para disfrutar algo? Yo, por ejemplo, escucho baladas en otro idiomas que yo no exacto. conozco y me gustan muchísimo y me gustan desde hace 20 años. Y por la melodía también. Sí, Por la eso te iba a melodía, decir, la melodía y es por lo que un transmite. ingrediente. No sé, y hay Bueno, una ahora anécdota vamos a de tener- Picasso. perdón, ahora vamos a tener poetas chinos que van a leer en chino de esa manera. Vamos a ver Mira, eso, Mira, ¿no? vamos a tener poetas chinos. Por Mira, cierto, que nos vayan poniendo en unos poemas que tenemos, que los vamos Yo a... tuve una experiencia de participar en una bienal de poesía en Francia, que de aquí fuimos Janet Miller francés, y yo. se oye tan lindo. Y había poetas de 50 países, estaban leyendo, unos poetas del Tíbet, por ejemplo, leyendo en su lengua, poetas rusos. Y para mí eso fue una fiesta, escuchar poesía en todas Dios esas mío. lenguas. Entonces yo creo que la poesía transmite algo más que lo que dicen las palabras. Yo creo fervientemente en eso. Wow. Hay una anécdota de Picasso, creo que es, hay una exposición de su pintura y hay una señora que está viéndola y está diciendo, yo no entiendo esto, frente a... Entonces Picasso, que está detrás de ella, le dice, señora, ¿usted qué desayunó esta mañana? Y dice ella, ostras. Y él le dijo, ¿y a usted le gustan las ostras? Y ella dijo, sí, me encanta. Y él dijo, ¿y usted comprende las ostras? Entonces hay muchos niveles de percibir y de comprender, ¿no? qué gracioso. Qué bueno. Tenemos yo le he pedido a cada uno de estos tres poetas que nos declamen una poesía. No sé cuál, o un poema. No sé cuál vas a hacer tú, Basilio, porque quisiera que también lo pusieran en pantalla. ¿Cuál escogiste? ¿Cuál vas a hacer? ¿O vas a hacer alguno de los que tenemos aquí? Bueno, hay uno que está en pantalla, se llama Los versos son ríos. Ah, bueno, ¿Ves? pues sí. Pudiera ser ese. Sí. ¿Eh? Dice, los versos son ríos implacables, son como las líneas de las manos cuyas ondas reptan en frases numéricas. Los versos huyen del agua y se escapan, se refugian en imágenes oblicuas y redondas, se derriten como aire en el fuego de la sombra. Es tuyo este, Sí, fíjate, bello, poema en prosa. precioso. Sí. ¿Y cuándo cambia? ¿Cuándo ya el poema se deshace de todas aquellas rimas que tenían que guardar? ¿Y qué trae de nuevo eso al poema, como ya se le llama, que ya no se le llama poesía? Ujú. Bueno, una cosa es el poema y otra cosa es la poesía. Yo creo que la poesía es el contenido, la esencia. El poema es la forma, la estructura verbal, el tejido de versos, ya sea en prosa o ya sea en verso, ¿no? A partir de Rubén Darío, con el poema, con el libro azul, 1888, es que se rompen las ataduras de las rimas en la poesía hispánica. Y Darío imprime nuevos ritmos, incluso sonidos y sentidos a la poesía española. Dicen que escribía en español pero pensaba en francés. Todas esas sustancias, esas rítmicas, él las tomó de los poetas simbolistas franceses, es decir, de Mallarmé, de Verlaine, etcétera.
Pero en República Dominicana hay también una discusión si nace con Domingo Moreno Jiménez y el postumismo, o si nace con Vigil Díaz y el vedrinismo, que ya Vigil Díaz, por el hecho de haber vivido en Francia, había leído a los poetas simbolistas franceses y haber vivido la época, ¿no?, de ese espíritu de la época de la poesía francesa, pues se dice que con él es que se inicia el verso libre, con un poema que se llama Arabesco. Pero realmente ya hay toda una tradición, ¿no? Aunque a veces hay poemas que tienen un ritmo interior, secreto. En los poemas en prosa no hay rima, pero hay una comunicación de las palabras, unas se llaman, hay un tejido simbólico y también de sentido y metafórico que se entrecruzan, se superponen y que también circulan en el contenido mismo del poema. Bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a pedirle a José Enrique que nos lea una ¿escogiste una tuya, José Enrique? Bueno, tengo una mía, la puedo compartir. Por favor. Bueno, vamos a ver. Mira que está en pantalla. No está en pantalla. Sí. Dice así: conté la arena, resultó poco el número de viento, había un susurro como de carite, canales de almendras o de espejos, debajo de la tierra yace un manto. Luego asomé la curva de mi espalda y supe, ya la sala había enviudado. Flotaban piedras, pedazos de náufragos, un planimundo escrito en versos. Al otro lado una nariz tuvo mi sangre. Eneveces arena sobre arena, para cubrirme el pie de calabazas, marcar el agua, hacer el avino. ¿Será aquello una bahía o una espada doblada? Resuena la caída de una gota cerca de Neptuno para dormirlo. Precioso. Nos vamos a la pausa. Amigos, continuamos con este programa dedicado a la poesía, que espero que ustedes estén disfrutando tanto como nosotros. Entonces, yo quiero hablar un poquito también de la poesía callejera. ¿Cuál es el valor de la poesía callejera? Y si también esta poesía está incluida en esta Semana Internacional de la Poesía. Ángela, ¿qué me dices tú? Poeta callejero, ya. Hay poeta callejero. Claro. Bueno, es que todos los poetas somos un poco callejeros, ¿no? Hay una hora de la poesía que no la hemos, bueno, tú hablaste al principio de esta, y que queremos aprovechar para que todos los poetas callejeros y no callejeros participen, porque estamos exhortando a que esa hora, que es el día 22 de 10 a 11 de la mañana, y que los poetas internacionales... Viernes 22. Viernes 22. Los poetas internacionales que vienen a la semana y los poetas dominicanos, un grupo nutrido, van a estar leyendo en escuelas, en liceos, en universidades, pero nosotros queremos exhortar a que todo el mundo tome iniciativa, y en todas las escuelas, en todos los liceos, en los parques, en los campos, en las cocinas, que todo el mundo esa hora lea poesía en grupo o personal o con su pareja, pero esos poetas callejeros, por ejemplo, los exhortamos a los que no participan, porque sí hay poetas que podríamos tal vez denominar callejeros que están en la hora de la poesía, pero a los que no hemos contactado, que están en los pueblos, que están en lugares lejanos, que se tomen esa hora, que tomen la sombrilla de la Semana Internacional de la Poesía, que son parte, porque así funciona la poesía, son parte igual que nosotros, en condiciones de igualdad. Entonces, que todo el mundo a esa hora la convierta verdaderamente en una hora de la poesía, porque nosotros sufrimos demasiados aquí con las tensiones políticas y con los dimidiretes. La poesía construye, inspira, nos une, teje amistades. Y entonces, es ahora que cada año simbólicamente se eleve la voz de todo el mundo. Las poesías populares también, los callejeros, los populares, que hay buenísimos también, los decimeros y decimeras,
que esa hora sea una hora nacional. Pero hay otros días, ¿no? Luego Sí. está la inauguración, el 21, la UAS, a las 5. Ahí leerán todos los poetas internacionales. Hay una lectura muy Es importante. abierto al público, Abierto al así. público. Y luego hay una lectura que coordina José Enrique del Monte en Fray Antonio Montesinos, en la Plaza Reinaugurada. Ahí habrá una ¿A qué hora va a ser lectura esta? importante A a las las 7 de la noche. 7 de la A las 7 de la noche. noche. En San José de las Matas también tendremos una lectura de clausura y una proclamación de la Esta va a de ser un clausura. evento dedicado a la tierra, ¿no? No, el festival está dedicado a la generación del 48, a Ramón Francisco, a Juan Sánchez Y a Lamuti, Carmen a Carmen Natalia. Natalia Martínez. Siempre se lo dedicamos a una generación o a poetas cada año. Entonces, hay múltiples actividades. Hay un homenaje a los poetas del exilio español del 36, también un homenaje a la generación del 48. Y hay lecturas en otros circuitos, en otros centros, digamos, universidades, como dijo Y Ángela. conferencias sobre la obra de estos poetas. Sí, y también habrá exposiciones breves sobre Walt Whitman, que cumple 200 años de nacido. ¿Y dónde van a hacer estas exposiciones? En el taller Silvano Lora, en el Centro Cultural de España, en ¿Cómo en conseguir la Academia de información? Ciencias. ¿Hay algún site? ¿Hay algún Sí, teléfono? la Semana de la Poesía en Instagram. En La Instagram, Semana de la Facebook. Poesía en Instagram Y en Facebook también la Pueden pueden Y en ver. entrar. Plenamar, en la revista Plenamar, va a Plenamar. estar el programa completo también. Sí, O sea, ya y una selección de poetas de los invitados. Muy bien, eso es También bien en el importante. Instituto de Formación Docente, Salomé Ureña, yo por ejemplo voy a ofrecer una conferencia viendo a Salomé Ureña desde otra perspectiva, y ahí también vamos a tener una lectura de poesía. En lo de San José de las Matas va a ser dedicado al medio ambiente, porque esto va a ser en el contexto del Plan Sierra, que los Sí, poetas muy internacionales y los nacionales vamos a hacer un recorrido Sí, por el Plan una visita Sierra. guiada. Queremos decir que no está ahora en este momento en el país, pero el gran impulsor y el presidente de la Semana Internacional de la Poesía es el poeta Mateo Morrison, Claro. que es toda una Excelente. institución Sí, poética. sí, sí. en Esto el es una país. idea de él, la Sí. de la Semana de la Es una idea Poesía. de Claro. Mateo Morrison. Sí. Y José Enrique acá tiene unas actividades, lo del Bueno, ayuntamiento. realmente yo había echado de menos en las versiones anteriores que estos poetas tan importantes conozcan Santo Domingo. Bueno, estén en Santo Domingo y no se le habla un poquito del patrimonio Por que tenemos supuesto, ahí. muy Y entonces ahí me importante. tocaron la fibra de arquitecto, ¿no? Muy bien. Y dije, bueno, vamos a dedicarle un día para hacer un recorrido. Y hay todo un recorrido por la ciudad colonial con explicaciones. Yo voy a servir de ¿Esto guía. pueden ir otras personas Sí, que no yo pienso sean que los- sí. Yo pienso que mientras más personas se sumen, Claro, muchísimo mejor. ¿Cuándo va a ser esto? Eso es el viernes 25 y entonces terminaremos ya en la Plaza Colón con la declaratoria de los poetas internacionales como visitantes distinguidos por la Alcaldía del Distrito Nacional, que es un acto muy solemne y muy representativo, y además el alcalde ha pedido que se haga en la plaza para que el público en sentido general, los transeúntes, Muy turistas, bien, se incorporen a esto. O fantástico. sea, que me parece- Y me luego parece entonces muy se van bien. al Monumento Montesinos. En la noche, En a la las noche. 7 de la noche, y el Monumento Montesinos también abierto al público. Porque entonces el recorrido por la ciudad colonial, ¿a qué hora va a ser? Es en la mañana, a las 9 de la 9. mañana estamos ya arrancando. Visitaremos algunos Bueno, pues museos ya y eso. saben los que se quieran animar para y ir, bien, ¿verdad? estaremos ahí. Muy Quería bueno. comentar algo sobre, tú preguntaste sobre la poesía callejera, ¿no? Sí. Y comento que el otro día vi un experimento que se hizo en México de poesía ciega, o sea, no identificaban Wow. quién era el autor, ni mucho menos, y al público en general le leían poemas, ya sea poemas de poetas reconocidos o escritos poemas de canciones de hip hop en español y ese tipo de cosas, y la gente no identificaba cuál era o cuál no era poesía, sino de repente decían que el hip hop era poesía y el otro no era poesía, de manera que la poesía callejera es poesía también, o sea, que nosotros también la Es valoramos. poesía también, y Son hay expresiones. diversidad ahora mismo de poesía callejera, son expresiones Claro. de la época, ¿no? Eso es maravilloso, la diversidad. Incluso hay gente que se asusta con algo que está ocurriendo, pero yo les doy la bienvenida también. Es que ahora hay programas para hacer poesía. O sea, tú quieres hacer un poema, inventar un poema, entonces hay programas que tú puedes hacer la poesía, y de hecho Pero programas de qué tipo? programas de computadora. computadora. Y Algoritmo de entonces, computadora. programas Dios se ha mío. conseguido. Y esto que puede decir, bueno, pues se está desnaturalizando la poesía. No, yo creo que es un Sí, canal sí, más. ampliando más porque bien. a veces simplemente eso actúa como detonante. Incluso algunos de esos programas se trabajan con niños y con niñas porque hay naturalmente no todo lo hace la computadora, computadora. pero Te ayuda. hace unas combinaciones y eso
que tú te entras y tú sacas Entonces un poema. uno se entra y lo Sí. busca programas Sí, para sí. realizar Programas para hacer poesía. Fantástico, señores, se nos acabó el tiempo. ¿Querías decir algo muy No, breve? también está Brasil? Acción Poética, que son Acción los poética, versos que aparecen sí, en la que calle. son bellísimos. Que es una Sí, experiencia que nació en bellísimos. México, Yo en a veces le Argentina. tomo fotos. Claro, Eso hay muy que buenos. generalizarlo, lo de la acción Sí, poética. sí. Claro. Hace como Debemos 30 años que asumirlo, estamos claro. diciendo Sí, que sí. las paredes de la ciudad se llenen de versos y de Bellísimo. frases de Pedro Enrique Inspirador, Moreña, de inspirador. En vez de grafitis, de versos. Señores, muchas gracias Bueno. a Basilio Beliar, a Ángel Hernández, a José Enrique del Monte por estar aquí compartiendo A ti, Mónica. estas pinceladas de lo que hacen ustedes, de estas poesías que hacen ustedes, que son ustedes, su historia y la historia del país. Y no solamente las de ustedes, sino las que estudiaron antes, ¿verdad? Gracias, y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Y recuerda que aquí, a través de estas experiencias de nuestros invitados, aprendemos a disfrutar mejor esta vida que nos ha tocado vivir, hermosa pero compleja. Nos vemos la semana próxima.